En agarro, los recuerdos del porvenir. 10. Va a pasar algo. Corría de boca a boca. Sí, hace demasiado calor, era la respuesta. ¿Eran las secas de ese año las que precipitaban a mis gentes en la angustia, o era la espera que se prolongaba demasiado? En los últimos días los mangos de la salida de Cocula mecían en la luz de la mañana los cadáveres de nuevos ahorcados. Era inútil preguntar el porqué de aquellas muertes. La respuesta la poseía Julia y ella se negaba a darla. Nadie miraba al general cuando cruzaba las calles. Sus asistentes parecían preocupados y apenas se atrevían a dirigirle la palabra. Don Pepe lo acompañaba hasta la puerta del hotel y asustado lo veía alejarse. Luego, sentado en una silla de tule, vigilaba la entrada y se negaba a dar informaciones. Sí, va a pasar algo. Adelante, no pregunten. Respondía a los que se acercaban curiosos a pedir noticias. Va a pasar algo, se dijo en voz alta a la Luchi cuando Damián Álvarez salió de su habitación. Hubiera querido que su frase provocara una catástrofe, pero sus palabras dejaron intactas las paredes sucias de su cuarto. Se torció las manos y se volvió inquieta a su cama revuelta. El sol entraba radiante por la ventana y la miseria de su casa le pareció insoportable. Estoy cansado, tiene que pasar algo, repitió, y no avanzó en sus pensamientos por temor a encontrarse con el día que le esperaba. ¿Y si fuera hoy? Se tapó la cara con las manos. No quería recordar el final de la pípila. El cuchillo se equivocó de cuerpo. Se había dicho frente a una mujer asesinada, y desde ese momento un miedo inconfesado se instaló en ella, y lo obligó a ceder la voluntad de las demás por temor a provocar un crimen que nos acechaba a todos. Se sentó en la cama y examinó la fragilidad de su piel y la inconsistencia de sus huesos. Comparó la blandura de sus rodillas con la solidez de los barrotes de la cabecera, y sintió una piedad dolorosa por ella misma. Y esta Damián está provocando que lo maten. Recordó al joven desnudo y sus lágrimas derramadas por causa de Antonia, la querida de Justo Corona, y tuvo la certeza de que no volvería a verlo. Ella apenas conocía a la joven. Una o dos veces había visto desde lejos el pelo rubio y la mancha desdibujada de su rostro. Antonia no sabía que Damián Álvarez lloraba por no habérsela llevado la noche que se la entregó al coronel Justo Corona. La única que lo sabía en Ixtepec era ella, la Luchi. Álvarez se lo había contado en la cama, así como su deseo de sacar a la joven del Hotel Jardín. «Ni lo intentes, vas a morir», le dijo la Luchi asustada por la fragilidad del cuerpo de Damián. «Está muerto», había dicho el soldado años atrás, cuando ella entró al cuarto de la pípila, y el hombre levantó una mano de la muerta e incrédulo la dejó caer inerte sobre el pecho ensangrentado. «No sabía que se iba a quedar tan quietecita», agregó mirando a la Luchi con ojos infantiles. Ella lo miró desnudo y asustado de su crimen. Miró la piel de la muerta y vio que era igual a la del hombre, y absorta salió de la habitación. No se le ocurrió llamar a las autoridades. La certeza de que un cuchillo podía dejarla en aquella quietud aterradora la volvió sombría. También Álvarez, como todos los hombres que se acostaban con ella, buscaban el cuerpo de otra y la miraban con rencor por haberla engañado. «Las putas nacimos sin pareja», se decía la Lucha mientras le hablaba a la otra. Y los hombres desnudos se convertían en el mismo hombre. Su propio cuerpo, la habitación y las palabras desaparecían, y solo le quedaba miedo frente a lo desconocido. Sus acciones sucedían en el vacío y los hombres que dormían con ella eran nadie. «¿Qué estoy haciendo aquí contigo?», había dicho el oficial y le había devuelto la espalda. «Estás aquí porque andas buscando tu desgracia». En la noche, Álvarez trató de provocar pleitos con los borrachos que había en el burdel, y Flores asustado lo llevó a la cama de la Luchi para evitar una riña. Las palabras de la mujer desataron el llanto de Damián. 3 veces me pidió que la llevara. Ella lo dejó llorar, se enderezó en la cama y fumó un cigarrillo tras otro, mientras Damián Álvarez seguía llorando por la querida de Justo Corona. «Si la sacas del hotel te cuesta la vida. Mejor huye de Ixtepec». Damián la miró con ira. «Puta, ¿tú qué sabes de amor?», y se fue dando un portazo. El cuarto quedó silencioso, iluminado por el sol que separó los muebles de los muros y los hizo bailar en el aire. «¿Y si fuera hoy?», se repitió la Luchi, y se cubrió la cara con las sábanas para huir del vértigo que le produjo la luz a las 12 del día. Juan Cariño llamó a su puerta, y la Luchi se metió deprisa a su vestido.
Era muy raro que el loco entrara a los cuartos de las mujeres. Pase, señor presidente. El joven Álvarez busca la desgracia. Va a pasar algo. ¿Usted cree, señor presidente? Preguntó ella con desaliento, y mientras tanto, por mis cielos santos y azules, sin asomo de nubes, seguían haciendo círculos cada vez más cerrados las grandes bandadas de sopilotes que vigilaban a los arcados de las trancas de Cocula. Va a pasar algo, repitió el grupo de amigos reunido en la casa de doña Matilde. Estaban cansados y apenas si tenían nada que decirse. La noche se extendía entre ellos larga y tediosa, igual que todas las noches. El calor alejaba las estrellas y bajaba las ramas de los árboles. El aire no corría y el diálogo estacionado en un tiempo invariable repetía solo las imágenes de Julia y de Francisco Rosas. Y esos encerrados en el hotel. Elvira Montufar estaba llena de rencor ante la tenacidad de los amantes para no compartir con nosotros su secreto. Nos ignoraban, eran inalcanzables, y las palabras nos devolvían pulverizadas o sombras lejanas. Estaban solos y no buscaban compañía. Los guiaba una altivez suicida, y nosotros, encarnizados, desmenuzábamos algunos de sus gestos que escapaban incompletos a través de los muros del hotel jardín. Los vamos a ver muertos, sentenció doña Carmen. Isabel, al oírla, recordó los pasos nocturnos y el silbido de alerta de que los acompañaba. Era niña y despertaba sobresaltada con el ruido que venía de la calle y que te retumbaba como si alguien caminaba fuerte dentro de la iglesia. Nico, tengo miedo. Y ella y sus hermanos escucharon cómo se alejaban aquellos pasos malignos y la calle volvía a quedar en silencio. ¿Quién camina a estas horas? Preguntó Juanita con miedo. Es la muerte, Nico. Que va a buscar a alguien. ¡Shh! No al nombre, que no nos oiga hablar, contestó Nicolás asustado debajo de la sábana. Ahí va Federico. Oyeron decir a su madre desde el cuarto vecino. Debe haber parto, y Aristides anda afuera, contestó la voz de su padre. ¿Pero cómo se arriesga ese muchacho? Preguntó su madre en voz muy baja. Silba porque lleva miedo, respondió don Martín. Los niños escucharon la extraña conversación, después miraron a Federico sin saber lo que buscaban a medianoche, silbando para espantar al miedo. Isabel, ¿qué busca Federico cuando el doctor sale? No sé. Tú sabes todo. Sí, pero no sé qué busca Federico. Ahora doña Carmen, echándose aire con el abanico japonés, esperaba la muerte de Julia y de Francisco Rosas. Las criadas me dijeron que esta mañana había 3 pobres indios colgados de los mangos, replicó la señora Montufar, dando sorbitos a su refresco de agua de Jamaica. ¡Cuánto pecado! El nombre del indio Sebastián flotó en la memoria de Isabel. Nunca digan mientras si no quieren que les pase lo que le pasó al indio Sebastián. Les había dicho Dorotea en una de las tardes de su infancia. ¿Qué le pasó a Sebastián? Preguntaron ellos asustados. Sebastián era el capataz de los Montufar. Era muy bueno, hasta que un día se robó el dinero de la caja de raya. Don Justino lo mandó a llamar. Mira, Sebastián, devuélveme el dinero, dijo el señor. Yo no agarré nada, patrón. Sebastián era como cualquier indio, terco y mentiroso. Don Justino, que era recto e implacable, se disgustó. Mira, Sebastián, has tratado conmigo muchos años y siempre gozaste de mi confianza. Dime dónde escogiste el dinero. Yo no agarré nada, patrón, volvió a contestar el indio. Te doy 5 minutos para que reflexiones. No sabes que si es un pecado robar, es más pecado mentir. Pero si yo no agarré nada, patrón. Y don Justino, ante la terquedad de Sebastián, lo mandó a azotar hasta que confesara. Al día siguiente era el santo de Elvira y fuimos a felicitarla. ¿Y qué vimos al llegar a su casa? A Elvira sin saber qué hacer, pues los criados se le habían fugado por la muerte de Sebastián. Mira nada más este indio terco cómo quedó. Y nos llevó al corral para que viéramos el cuerpo de Sebastián tirado entre las piedras, esperando la llegada de sus familiares para darle sepultura. ¡Pobre Sebastián! Habrían gritado los niños asustados con la historia de Dorotea. ¿Ven a dónde conduce la mentira? Al colmar la paciencia de los justos. Doña Elvira había olvidado a Sebastián y ahora compadecía a los indios colgados por Francisco Rosas. Es natural que ahora cuelguen ellos si antes colgaron ustedes, contestó Nicolás. Por Dios, Nico, no vamos a empezar otra vez, exclamó el doctor con paciencia y algo conciliador. Somos un pueblo joven, en plena ebullición, y todo esto es pasajero. Esa calor exhala los ánimos.
Siempre ocurre lo mismo en esta época del año. El sol nos enloquece. Las visitas se abanicaron. Las palabras del médico aumentaron el calor estacionado en el jardín. En silencio aspiraron los perfumes pesados de la noche, y quietos en sus sillas austriacas miraron pensativos sus refrescos de colores vivos y fríos. —¿Y Hurtado? —preguntó Isabel rompiendo el silencio. Era verdad que el huésped no había aparecido, y aunque todos tenían la pregunta en la lengua, ninguno se había atrevido a formularla. —¿Y Hurtado? —volvió a repetir la joven, como si sus palabras hubieran desatado una fuerza misteriosa. Un rayo atravesó los cielos y sobresaltó a todo el pueblo. Era el 1 del año. Los amigos se pusieron de pie para escrutar el cielo oscuro. Un segundo rayo lo iluminó. —¡Va a llover! —gritaron con júbilo. Se sucedieron 2 relámpagos más. Cayeron las primeras gotas gruesas y pesadas. Isabel tendió la mano fuera del techado. —¡Llueve! —exclamó alegre y miró ávidamente al jardín desgarrado por ese viento súbito que acarrea en mi tierra la tormenta. En unos minutos se formaron remolinos de agua que deshojaron las jacarandas y las acacias. Las papayas altas se doblaron junto a la lluvia. Los nidos de los pájaros instalados en lo alto de las palmeras cayeron al suelo. El viento pasaba zumbando por los tejados, abriéndose pasos entre la lluvia y llevando ramas verdes y pájaros enloquecidos. Los invitados de doña Matilde callaron. Veían por encima de los tejados, por el cielo abierto del jardín, el trozo de la torre de la iglesia que tragaba uno tras otro los relámpagos. —¿Quién habrá inventado el pararrayos? —preguntó Isabel sobrecogida. Desde chica, cada vez que llovía, hacía la misma pregunta. Se la había contestado muchas veces y siempre lo olvidaba, y ahora, asustada por la tormenta, se repetía lo mismo mirando escandilada el espectáculo salvaje. Se volvió. El viento le llevó los rizos negros a los ojos y a la boca. Los apartó riéndose. —Digo —gritó para hacerse oír— que esta noche dormiremos con cobija. Va a hacer frío. Lo intempestivo de la tormenta la hizo olvidar a Hurtado. —¡Pobrecito! ¡Ahí viene! —gritó doña Matilde señalando hacia el jardín. Hurtado avanzaba por el caminillo de piedras que unía el pabellón con el corredor de la casa. Verlo así, avanzando contra el viento, inclinado para evitar el golpe de las ramas, con el pelo y el traje oscuro batidos por el aire, la mano sosteniendo un candil encendido, era curioso. Fascinados, lo vieron acercarse, abriéndose paso entre la lluvia y los molinetes de viento. —Se debe haber sentido muy solito —dijo doña Matilde con ternura. Hurtado llegó hasta ellos. Venía risueño. Pasó su candil sobre la mesita y lo apagó en un soplo. —¡Qué viento! Creí que me iba a llevar hasta las copas de los árboles de un país vecino. Mucho después, cuando ya Hurtado no estaba entre nosotros, los invitados de doña Matilde se preguntaron cómo había atravesado aquella tempestad con un candil encendido y las ropas y el pelo seco. Esa noche encontraron natural que su luz permaneciera encendida hasta el momento en que llegó al lugar seguro. Isabel lo resolvió palmoteando de alegría. Juan y Nicolás, riéndose y dando patadas en el suelo. Hurtado, sin saber por qué, empezó a reír a grandes carcajadas. —¡Hay que hacer algo! ¡Nos cambió la suerte! —gritó Isabel. —¡Sí, hay que hacer algo! —corearon sus hermanos. Nicolás sacó su armónica de uno de los bolsillos del pantalón y entonó una marcha alegre, mientras giraba bailando solo. Isabel se alzó sobre Juan y los tres bailaron al compás de la música y la lluvia, con aquella facilidad suya de improvisar la alegría. De pronto, Isabel se detuvo. —¡Hagamos teatro! —dijo, acordándose de las palabras de Hurtado. Este la miró con entusiasmo. —Sí, hagamos teatro. Y sin entender las llamadas de los mayores, el joven se lanzó al jardín seguido de Nicolás. Volvieron los dos con un cabello goteando de agua y los rostros lavados por la lluvia. Debajo del brazo, envuelto en una cobija, el extranjero traía un libro que mostró a sus amigos. Lo hojeó despaciosamente. Los demás lo observaron con curiosidad. Isabel les leía por encima de su hombro. —Aquí está el teatro. —Lee en voz alta —pidió Nicolás. —Sí, sí —aprobaron los otros. Felipe Hurtado se echó a reír y empezó la lectura de una obra. Por los canales de los tejados caían grandes chorros de agua que acompañaban la voz de Hurtado. Las palabras fluían mágicas y milagrosas como la lluvia. Los tres hermanos escuchaban absortos. Ya muy tarde, cuando la lluvia no menguaba todavía, consintieron en irse a su casa. Hurtado los acompañó. Tenía mucho que decir esa noche.
en que por primera vez habían compartido la poesía. No en todo el pueblo la lluvia produjo ese arrebato. En la cantina de Pando sorprendió a los parroquianos y los dejó quietos y aislados. Era el lugar de los militares. Ellos lo habían esperado con ansia. Para ellos no significaba las cosechas ni el bienestar, ni podían compartir con nosotros aquel bien que nos llenó de alegría. En general, acompañado de su séquito, ocupaban su lugar de costumbre. Tenían los ojos tristes y de cuando en cuando miraban distraídamente hacia la calle, inclinándose para buscar a través de la puerta abierta el cielo negro escrito por relámpagos y olvidando los dados dentro del cubilete. En una mesa vecina, Damián Álvarez y el teniente Flores bebían solitarios y oían caer la lluvia con tristeza. Dios sabe lo que uno piensa cuando llueve, comentó Flores. Yo sí que lo pienso, contestó Damián Álvarez. Pues cállatelo, aconsejó su amigo. Traigo mucha muerte. La voz de Damián era sombría. Vale, lo sé, ya lo sé. No, no sabes. Soy un cobarde. Flores le sirvió una copa para que callara, pero Álvarez siguió hablando. ¿Lo ves? Allí están y yo estoy aquí. Y Álvarez señaló el lugar que ocupaba el general, el coronel y el teniente coronel. Vámonos ya, urgió Flores asustado. De aquí solo me saca mi voluntad. Bébete una copa con el desgraciado. Nadie prestaba atención al diálogo ni a la desdicha de Damián Álvarez. Seguían todos observando la lluvia, ensimismados en sus pensamientos. En la cantina reinaba esa nostalgia melancólica que solo produce la lluvia y el ambiente era tranquilo y casi silencioso. Don Ramón Martínez, sorprendido por el agua, jugaba una partida de dominó con otros parroquianos que no querían afrontar la tormenta. No era su costumbre quedarse en la cantina cuando el general llegaba con sus hombres, pero el miedo a mojarse lo detenía. De cuando en cuando el señor Martínez observaba a los militares. Lo hacía con precaución, ativismando semioculto detrás de los interlocutores. Los cielos cambian de la noche al día, así cambia la suerte del hombre. Tal era la voz taciturna y ondulante del general. Solo su suerte no cambiaba. Seguía atada a la de Julia, que se perdía en ese momento entre las lluvias. Me gusta que me besen cuando llueve, le había dicho una noche de tormenta. No dijo me gusta que me beses. Julia no se da nunca. Muy cierto, mi general. La respuesta del teniente coronel Cruz confirmó sus pensamientos. Muy siento que Julia no se daba nunca. Se le escapaba brillante y líquida como una gota de mercurio y se perdía entre los parajes desconocidos, acompañado de unas sombras hostiles. ¿Quién iba a decirme que acabaría en ese pueblo? El coronel Justo Corona miró a su jefe, entrecerrando los párpados comidos de viruela. Julia no andaba en este pueblo, no pisaba tierra. Vagaba perdida por las calles de unos pueblos que no tenían horas, ni olores, ni noches. Solo un polvillo brillante en el que desaparecían cada vez que él encontraba la mancha diáfana de su traje rosa. «Perdí», agregó Corona en voz baja. «Ganar de nada sirve, siempre lo supe, desde que andaba cruzada de la sierra y me agarraba la noche, allá en el norte». Francisco Rojas dijo unas últimas palabras con recelo, como si le dolieran nombrar su tierra en el sur, al que nunca quiso. «Qué lejos anda el norte». El teniente coronel también tenía nostalgia de los manzanos y el viento frío. Julia, como una rosa de hielo, apareció girándole delante de los ojos de Francisco Rosas. Se desvaneció luego en el viento helado de la sierra y reapareció flotando encima de las copas de los piñoneros. Le sonreía en medio del granizo que escondía su cara en su traje escarchado. Rosas no podía alcanzarla ni tocar el rumor frío que daba su paso a través de la sierra helada. Pero allá somos distintos. Desde que somos crianzas ya sabemos lo que es la vida y lo que queremos de ella. Por eso le damos la cara sin esconder los ojos. En cambio, la gente de por acá es gente gananciosa, de madriguera. Nunca se sabe con ella. Así nos juzgaba con rencor el coronel Justo Corona. Parece que se contentan cuando uno sufre, dijo Rosas. Pero la están apagando, contestó Corona sombrío. Pero allá no nos gusta ver sufrir al hombre, somos querendones, ¿verdad, mi general? La voz de Cruz parecía conciliadora. Su jefe no lo oyó. Hundido en un silencio afligido, el ojo de las palabras lo llevaba a Julia y el mundo lejano en que vivía. Miró a la lluvia con atención y trató de verla con los ojos con que ella la estaría viendo ahora. Siempre no lloverá esta noche para ella, se dijo con amargura, y luego agregó en voz alta. ¿Cuándo acabará de llover? Dio un puñetazo en la mesa.
Sus acompañantes miraron hacia afuera contrariados, como si la insolencia de la tormenta fuera dirigida contra ellos. Hay que hacer algo. Uno se muere con esta quietud. Rosas arrastró sus palabras alargando sobre las vocales y luego cortando bruscamente al final, como todos los norteños. Sus amigos se miraron inquietos sin saber qué decir ni qué proponer. Si pasara este maldito aguacero. Y el general miró a su alrededor y descubrió que don Ramón que se agachó para evitar ser reconocido. Miren a ese, ¿por qué se agacha? Preguntó con enojo. Los demás se volvieron a mirar a don Ramón Martínez. Por lo mismo que decíamos, porque estos nada más son buenos para murmurar y no para dar la cara, respondió Corona. Entró una ráfaga de viento húmedo trayendo el olor de las hojas y los campos que se confundió con la frescura del alcohol. El general se sirvió un trago de coñac que apuró de un trago. Tráigamelo, vamos a invitarlo a beber, dijo con los ojos opacos. El teniente coronel se dirigió a la mesa de don Ramón. Apenas lo vio acercarse, hizo un ademán de despedirse de sus contertulios. El general relevó a que lo acompañe. Muchísimas gracias, pero en este momento me iba. Me esperaba en mi casa. No nos va a hacer el desaire, dijo gravemente Cruz. El viejo, sin saber qué hacer, se levantó. Cruz lo tomó del brazo y lo condujo a la mesa del general. Los clientes de Pando miraron al viejo que se dejó llevar asustado sin decir una palabra. Señor Martínez, haga el favor de tomar asiento, ofrecía galantemente el general Rosas. Don Ramón se sintió seguro. Después de todo, no era tan malo intimar un poco con aquella gente huraña. Tal vez los convenciera de que él era una persona de algún valor. Sus ideas sobre las mejoras para el pueblo le llegaron atropelladas. Era su oportunidad y se dispuso a hablar seriamente con los militares. Bebió las primeras copas y atacó de frente su tema favorito, el progreso. El general lo oyó con atención y respondió con signos afirmativos mientras continuaba llenando las copas con regularidad. Aquí nos hace falta un benemérito, alguien que atienda nuestro tiempo a motores, de sirenas de fábrica, de grandes masas obreras, grandes idas y grandes revoluciones. Alguien como usted, mi general, dijo don Ramón ya medio borracho. Estaba cansado de esperar la aparición del gran jefe que pusiera en marcha el pueblo atrasado que era Ixtepec. Ixtepec daría luego el ejemplo para el resto del país feudal y estúpido, fuera de la historia moderna que leía en los periódicos. La industria, las huelgas y las guerras europeas lo llenaban de desprecio por nuestros problemas caseros y mezquinos. Nunca hemos padecido una crisis. Alemania atraviesa actualmente por una crisis importantísima. Nosotros solo tenemos motines de hambrientos y de flojos. No nos gusta trabajar y la fuente de todo progreso es el trabajo. Por eso necesitamos un jefe como usted, mi general. Alguien como yo, que los haga trabajar, contestó con sorna el general. Exactamente, confirmó el viejo. Pues está bueno saberlo. Para ser una gran potencia nos hace falta hombres como usted. El general pareció que empezaba a aburrirse con las necedades de su invitado. Déjense ya de discursitos y póngase a trabajar, cortó brusco Francisco Rosas. Pero, mi general, yo le explicaba mis ideas. No son ideas, Pando. Tráigame una escoba. De aquí el compañero quiere trabajar, gritó el general. Mi general, yo hablaba de otra cosa. Pando, una escoba. Volvió a ordenar Rosas. Pando se acercó con una escoba que entregó a Francisco Rosas. El general la puso en las manos de don Ramón, y sin saber qué hacer ante la mirada del militar, se puso de pie y sonrió. Barra la cantina, ordenó Rosas. Don Ramón dio unos pasos y los oficiales sentados en las mesas los miraron con júbilo. El señor Martínez trató de dar algunos escobazos y su sumisión aumentó el alboroto de los oficiales. Afuera la lluvia coreaba la risa de los jóvenes. Solo el general siguió serio, indiferente, bebiendo su coñac sin hacer caso de don Ramón. Los oficiales lanzaron coches y cigarros encendidos a la cabeza del viejo y asustado, trató de esquivar los golpes girando sobre su escoba. Algunos se levantaron de sus sillas y regaron la cerveza por el suelo. Estrellaron botellas, lanzaron los platos con botanas y vaciaron los ceniceros en el viso. ¡Un trapeador!, pidieron a gritos. Pando no se movió de su lugar. Desaprobaba su actitud. Con los codos sobre el mostrador miraba al señor Martínez barriendo su cartina y le llegaba ardiendo la humillación del viejo. Cecijunto esperaba que la broma terminara, pero los jóvenes ensuciaban una y otra vez lo que el viejo barría. Ahora mismo me la saco del hotel.
La voz de Álvarez se hizo oír a través de la algabaría. El capitán Flores, muy pálido, se puso de pie y trató de arrastrar a su amigo fuera de la cantina. ¡Déjame, desgraciado! Francisco Rosas levantó la vista y miró sin pestañear el forcejeado de los dos oficiales. Estás borracho, no sabes lo que dices. Digo que ahora mismo me la saco del hotel, hijos de la chingada. Y Damián Álvarez avanzó torvo y tambaleante hacia la mesa de sus superiores. Los demás oficiales olvidaron a don Ramón, y en la cantina se volvió a escuchar el ruido acompasado de la lluvia cayendo sobre los tejados. El capitán Flores sujetó a Damián y los empebellones lo arrastraron a la calle. Hasta la mesa de Francisco Rosas llegaban las injurias y los gritos del oficial borracho, que se debatía con su amigo en los portales. ¿A quién quería llevarse Damián Álvarez? Los asistentes, muy pálidos, miraron de reojo al general. Con los párpados entrecerrados, siguió bebiendo su coñac. Llegó un perfume de vainilla y la invisible presencia de Julia, ajena a Damián Álvarez, se instaló como la discordia en el centro de la cantina. Don Ramón aprovechó el silencio, abandonó la escoba y con los ojos llenos de lágrimas desapareció por la puerta de las letrinas. De la calle solo llegaba el ruido insistente de la lluvia. ¿A dónde se había ido Damián Álvarez? Los militares creyeron adivinar sus pasos titubeantes acercándose a Julia y miraron en silencio a su jefe. Francisco Rosas bebió unas copas más. Parecía muy tranquilo cuando dio las buenas noches a los asaltantes y salió de la cantina. No buscó compañía de sus amigos que quedaron inmóviles, viendo cómo se iba muy derecho en busca de la noche. Al poco rato el lugar quedó desierto, y Pando fue a llamar al viejo que seguía llorando en las letrinas. Es un desalmado. No se preocupe, don Ramón, fue una broma, dijo el cantinero avergonzado frente a sus lágrimas. Pero era difícil que el señor Martínez olvidara. Los Moncada y Hurtado cruzaban la plaza con las caras mojadas por la lluvia cuando tropezaron con el cuerpo del capitán Damián Álvarez tirado en medio del arroyo. Tenía el uniforme empapado y los cabellos se movían caprichosos mecidos por el agua que caía sobre él desde hacía una buena media hora. 11. El día amaneció radiante y nuevo. Las hojas fortalecidas por la lluvia brillaban en todos los tonos de verde. Del campo llegaba un olor a tierra nueva y de los montes húmedos se desprendía un vapor cargado de esencias. El río, crecido después de tantos meses de sequía, avanzaba por su cauce amarillo levantando ramas rotas y animales ahogados. Por el aire fresco de la mañana corrió la voz. Anoche el general mató al capitán Álvarez. Había quien oyó un grito en medio de la lluvia. «¡Vuélvete, Damián Álvarez! ¡Que no quiero matarte por la espalda!» Pero no podía jurar que era la voz de Rosas. Yo no sé nada. Él llegó borracho y abrió la puerta de su cuarto con un puntapié. Luego me pareció que lloraba, pero nada de lo que me dijo me consta. Ya era muy tarde, y no sé si lo oí. Damián pude sonar, decía don Pepe Ocampo. No supimos quién recogió el cuerpo de Damián, pues cuando amaneció ya estaba tendido en la comandancia militar. Nosotros pasamos frente al edificio y frente a los balcones del hotel, pero no logramos oír nada. En los dos lugares se guardaba el secreto y lo único que supimos era lo que ya sabíamos. Que Damián Álvarez había muerto esa noche cerca de la entrada del Hotel Jardín. Por orden de Francisco Rosas, los militares, con una cinta negra en la manga de la guerrera, hicieron guardia ante el cuerpo del oficial. A eso de las 4 de la tarde, Rodolfito Goribar cruzó el pueblo acompañado de sus pistoleros y entró a la comandancia. Iba de negro a presentar sus condolencias. Mejor hubiera sido tú, dijimos a su paso. Hierba mala nunca muere. Nos contestábamos viendo la seguridad con que entraba el recinto vedado a nosotros. Después de la muerte de Ignacio, su figura delicada aparecía poco en mis calles. No había vuelto a mover sus majoneras. Tal vez tenía miedo y prefería esconderse cerca de su madre. Al oscurecer, en la capilla de doña Lola empezó el novenario por el descanso del alma del capitán Álvarez. El rosario lo llevaba la señora y lo contestaba su hijo, los pistoleros y los criados. A nosotros no nos invitaron. En el hotel no se oyeron las voces de los amantes ni se abrieron las puertas de su cuarto. Se hubiera dicho que también ellos habían muerto. Ya de noche Francisco Rosas, muy pálido, se presentó en el velorio para hacer una guardia frente al cuerpo del oficial.
Las gemelas aprovecharon su ausencia para ir al cuarto de Antonio. Pobrecito, morirá a los 23 años. Antonia los miró asustada. Le parecía increíble que el recuerdo tibio del cuerpo de Damián fuera tan solo un recuerdo y que nadie, nunca más, volvería a sentir aquel calor que la acompañó a ella toda una noche. ¿Y por qué fue?, preguntó la jovencita con miedo. ¿Tú tampoco lo sabes?, preguntó perplejas las hermanas. No lo sé, murmuró Antonia, y de verdad no lo sabía. Las tres jóvenes se quedaron absortas buscando el porqué de la muerte de Damián Álvarez. Fue por Julia, afirmó Luisa desde la puerta, pero ni ella ni las otras creyeron sus palabras. La muerte enigmática del capitán ensombreció los cuartos en los que vivían secuestradas las mujeres. Al amanecer volvieron los militares y al cambiarse de ropa y afeitarse. Venían hoscos, tomaron un café caliente y después se presentaron de nuevo en la comandancia militar donde los esperaba Damián Álvarez, metido en su uniforme, atravesado por las balas y todavía húmedo por la lluvia que lo acompañó en su muerte. Muy temprano fue el entierro, y ese lunes quedó en mi memoria como el lunes que enterraron a Damián Álvarez. Se le tributaron honores y su nombre estuvo en boca de todos. Después de unos días empezaron a olvidar a aquel que murió por causa de Antonia, la hija del Gachupín Paredes. Justo Corona no lo olvidó. Tiró sus bustos a la rea, y a nadie le dijo nunca qué hizo la noche de la muerte de Damián, pues volvió al hotel cuando ya rayaba el día. Ya no volvimos a ver el agua. Un calor blanquecino y ardiente devoraba las matas de los montes y volvió invisible al cielo. Ardían los jardines y las cabezas de los hombres. Ya se sabe que cuando el calor sube así ocurren desgracias, decía don Ramón para no salir de su casa. Pensaba que el tiempo borraría su humillación y para guardar su prestigio, cuando menos dentro de su casa, agregaba: esos tiros eran para mí. Yo vi claramente que Rosas iba a matarme, pero mi valor y cierta astucia me salvaron de una situación desagradable. El general es un hombre primario que se le desconcierta con la inteligencia. Y ya ves, ese pobre Damián Álvarez recibió la muerte que era para ti, contestaba su mujer compadecida. Debemos ir a México a darle las gracias a la Virgen de Guadalupe que iluminó a mi papacito esas horas de peligro, agregaban sus hijas llenas de admiración por el valor de su padre. Don Ramón las escuchaba sin oírlas, se sentía solo y aterrado. Recordaba el coro de jóvenes riendo mientras él barría la cantina y el calor extraño que devoraba las orejas. Todos deben saberlo, se decía con amargura, y maldecía al pueblo y a sus conocidos, testigos de su humillación. A este pueblo lo deberían incendiar, arrasar, hasta que no quedara piedra sobre piedra, decía indignado mientras el recorrer le roía las horas de sueño, y las comidas y sus semanas y su casa caían desmenuzadas por las lenguas que comentaban risueñosamente su aventura. Vaya, hasta que Francisco Rosas hizo algo bueno, hacer trabajar a Ramón Martínez. También para mí aquellos días eran amargos. Es curiosa la memoria que reproduce ahora tristezas ya pasadas, días lisonjeros que no veremos más, rostros desaparecidos y guardados en un gesto que acaso ellos no se conocieron nunca, palabras de las cuales no queda ya ni el eco. En su primera noche en Ixtepec, Felipe Hurtado había dicho a los huéspedes: lo que falta aquí es la ilusión. Sus amigos no lo entendieron, pero sus palabras quedaron escritas en mi memoria como un humo incandescente que aparecía y desaparecía según mi estado de ánimo. La vida en aquellos días se empanaba y nadie vivía sino a través del general y su querida. Habíamos renunciado a la ilusión. ¿Dónde andaba mi cielo siempre cambiante en sus colores y sus nubes? ¿Dónde el esplendor del valle amarillo como un topacio? Nadie se preocupaba de mirar al sol que caía envuelta en llamadas naranjas detrás de los montones azules. Se hablaba del calor como una maldición, y se olvidaba que la belleza del aire incendiado proyectaba los rostros y los árboles humeantes en un espejo purísimo y profundo. Ignoraban las jóvenes que el reflejo de sus ojos era el mismo que el de la luz inmóvil de agosto. En cambio, yo me veía como joya. Las piedras adquirían volúmenes y formas diferentes, y una sola me hubiera empobrecido con solo moverse del hogar. Las esquinas se volvían de plata y oro. Los contrafuentes de las casas se envoltaban en el aire de la tarde y se afilaban más a moverse irreales en la luz del amanecer. Los árboles cambiaban de forma, los pasos de los hombres sacaban sonidos de las piedras y las calles se llenaban de tambores. ¿Y qué decir de la iglesia? El atrio crecía y sus muros no pisaban tierra. La sirena de la veleta apuntaba con su cola de plata hacia el mar,
nostálgica del agua. Un canto de chicharras inundaba el valle, se levantaba de las bardas, parecía cerca de sus fuentes móviles. Las chicharras eran las únicas que agradecían el sol que llegara a la mitad del cielo. Nadie miraba las lagartijas tornasoles. Todo en mi esplendor caía en la ignorancia, en un no querer mirarme, en un olvido voluntario. Y mientras tanto mi belleza ilusoria cambiante se consumía y renacía como una salamandra en mitad de las llamas. En vano cruzaban los jardines nubes de mariposas amarillas. Nadie agradecía sus apariciones repentinas. La sombra de Francisco Rosas cubría mis cielos, empañaba el brillo de mis tardes, ocupaba mis esquinas y se introducía en las conversaciones. Quizá el único que me apreciaba era Felipe Hurtado, y el único también que sufría por la inercia en que habían caído mis gentes. Tal vez por eso, ayudado por Isabel, inventó la obra de teatro. Su fe en la ilusión convenció a don Joaquín, y éste le prestó el pabellón en que vivía para representar una obra. En la obra, Isabel dejaba de ser ella misma y se convertía en una joven extranjera. Él era un imprevisto viajero, y las palabras, formas luminosas que aparecían y desaparecían con la magnificencia de los juegos de artificio. Juan y Nicolás trabajaron para arreglar el escenario. El pabellón con las ventanas abiertas, al jardín de los helechos, daba la impresión de ser mucho más amplio de lo que era. Ana Moncada llevó sus sillas para acomodar a los espectadores, y entre ella y su cuñada prepararon los disfraces. Conchita iría de blanco, Isabel de rojo. Es la luna, la misma luna que sale en este minuto de escena, le repetí Hurtado, mitad en serio, mitad en broda. Ellas se sentían convencidas y repetían los versos una y otra vez. En Ixtepec corrió la voz del teatro mágico en casa de doña Matilde. Isabel y Conchita, arrobadas entre su propia belleza, atravesaron mis calles como dos reflejos más de lujoso espectáculo de agosto. Está pasando algo, se decían los jóvenes sin saber qué era lo que pasaba. Juan y Nicolás fabricaban cetros y espadas que se probaban las capas azules que las llevarían en pieza. El escenario estaba casi terminado. Los jóvenes apenas subían sus gradas, alcanzaban un reino diferente en que danzaban y hablaban también de una manera diferente. Las palabras se alineaban de paisajes misteriosos y ellos, como en los cuentos de hadas, sentían que sus labios brotaban flores, estrellas y animales peligrosos. La escena consistía en unas tablas mal clavadas y sin embargo para ellos era el mundo entero con sus variantes infinitas. Bastaba que Nicolás dijera: frente a este mar furioso, para que en un misterioso rincón del escenario surgiera el mar con unas olas altas y su espuma blanca, para que una brisa desconocida soplara en el cuarto inundándolo de sal y yodo. Tenía tantas ganas de conocer el mar, gritó Isabel cuando su hermana terminó el parlamento. Todos rieron. Doña Ana Moncada estaba contenta. Cuando sus hijos subían a escena, la luz inesperada iluminaba sus ojos. Por primera vez los veía tal como eran y en el mundo imaginario que deseaban desde niños. Decía usted la verdad, en Ixtepec faltaba la ilusión. Y también ella se echó a reír. Luego se quedó pensativa y escuchó a Hurtado que se lamentaba en escena. De pronto, sus palabras prestadas dejaron de aludir a aquellos amores teatrales y sonaron como si fueran palabras del general a Julia. «Qué triste es todo», interrumpió Isabel. Felipe Hurtado cayó y todos volvieron del mundo ilusorio. Su frase los devolvió a una figura patética de general y a Julia impávida escondida detrás de sus pestañas. «Mírame, Julia», decían que le pedía, y Julia se asomaba en sus ojos almendrados y le regalaba una mirada ciega. Isabel rompió el silencio. Empezó despacio su respuesta y a la mitad de la frase se detuvo y miró asustada a sus hermanos. Ahora, después de muchos años, los veo a todos esa noche. A Isabel en mitad del tablado, a Hurtado junto a ella, como aturdido con un recuerdo súbito de a Nicolás y a Juan, con los ojos interrogantes y listos para entrar a escena, a Conchita sentada entre la madre y la tía de los jóvenes, jugando con un corderito y esperando ser llamada. Recorro la casa y encuentro en el salón a doña Matilde, los lazos de colores, las capas hilvanadas, el manto de Isabel. Vuelvo al pabellón y escucho todavía flotantes las palabras dichas por Isabel que provocaron su interrupción. «Mírame antes de quedar convertida en piedra». Las palabras de Isabel abrieron una bahía oscura e irremediable. Aún resuenan en el pabellón y esos momentos de asombro allí sigue como la premonición de un destino inesperado. Los tres hermanos se miraron a los ojos como si vieran a los niños corriendo en yeguas desbocadas cerca de las tapias del cementerio cuando un fuego secreto e invisible los unía.
Había algo infinitamente patético en sus ojos. Parecieron siempre mejor dotados para la muerte. Por eso desde niños actuaron como si fueran inmortales. ¿Qué pasa?, preguntó la madre asustada por el silencio súbito y el aire sonámbulo de sus hijos. Nada, pensé algo horrible, contestó Isabel, y miró a sus hermanos que seguían inmóviles sin apartar los ojos de ella. Pasó no el brujo y su cortejo, dijo doña Matilde santiguándose. Nos echó un maleficio, contestó la joven con voz blanca. Después siguieron ensayando hasta muy tarde. 12. El encantamiento se rompió y por primera vez tuvimos algo que hacer, algo en donde pensar que no fuera la desdicha. La magia que invadía el pabellón de doña Matilde invalidó en unos cuantos días a Ixtepec. Mis gentes hablaban del teatro con asombro, contaban los días que faltaban para el estreno y se preguntaban por qué antes nos privábamos de esa diversión. En todas las ciudades hay tratos que funcionan todos los días, decía doña Carmen con naturalidad. Tiene razón, Carmen. No sé cómo no se nos había ocurrido organizar algunas funciones. Hemos vivido como caníbales. ¿Sabes qué caníbales? ¡Qué horror! Hoy leí en el periódico el caso de los exploradores que se comieron en el Polo Norte, que porque tenían frío. Un pretexto. También nosotros porque tenemos calor somos capaces de comernos cualquier día. ¿Lo leíste, Conchita? Doña Elvira, de vuelta en los ensayos, hablaba alegre, sentada frente al espejo de su tocador. No, mamá, no lo leí. Léelo, a ver si se te ocurre lo que se me ocurrió a mí. A doña Elvira, soñadora, se quedó con el peine en la mano mirando con dulzura sobre su redondo y gordulesco. Debe ser muy azucarada la carne de los güeros. Se me ocurrió que no se tiene un saborcito a flan. ¡Mamá! ¿A qué sabrá Tomás Segovia? Él, diga lo que le diga, es morenito. ¿Te has fijado en que no va a los ensayos? Está celoso y dotado porque a él nunca se le ocurrió organizar una trupe de teatro. Y doña Elvira se durmió sin recordar a Julia, dispuesta a encontrarse con sueños nuevos y ligeros. Era muy dulce saber que podíamos hacer algo más que espectadores de la vida violenta de los militares, y casi sin darnos cuenta nos alejamos de los balcones del Hotel Jardín para acercarnos a los de doña Matilde. Aquellos fueron días halagueños. Los ánimos de los invasores también se calmaron. La misteriosa oferta de Damián Álvarez sirvió de tregua para los celos de Francisco Rosas. Únicamente Julia seguía imperturbable, encerrada en su tristeza. La aparición de Julia en la serenata después de varios domingos de no verla nos devolvió en un instante a los días anteriores al teatro. Olvidamos todo por verla entrar a la plaza. Venía con uno de aquellos trajes suyos en tono rosa pálido, escarchado de pequeños cristales translúcidos, centellantes como una gota de agua, con sus joyas enroscadas al cuello y los cabellos ahumados meciéndose como plumas ligeras sobre la nuca. Dio varias vueltas. Apenas se apoyaba en el brazo de su amante que avanzaba con ella con respeto, como si llevara junto a él a toda la belleza indecible de la noche. Nada podía leerse en su rostro impasible. Las gentes se abrieron para darles paso y ella avanzó como un velero incandescente rompiendo la sombra de los árboles. Francisco Rosas las llevó a su banca de costumbre. Las otras queridas la rodearon y le hablaron con alegría. Ella apenas sí contestó. Inmóvil, escrutaba la plaza. El general, de pie detrás de la banca que ella ocupaba, se inclinó hacia Rafaela, que le hablaba a gritos para hacerse oír a través de la música. ¡Qué contenta estoy! Ya se fueron los días malos. Y supersticiosa se inclinó para tocar los dedos cruzados de madera al tacón de su zapato. Rosa sonrió. Es tan bonito el mundo, continuó la gemela viendo el éxito de su primera frase. Qué bonito es quererse, ¿verdad? Francisco Rosa se sintió con la cabeza y le ofreció un cigarrillo. La joven lo tomó con desparpajo y le acarició la mano con un gesto de complicidad. Su hermana también se volvió hacia el general sonriendo generosamente. Francisco Rosas, agradecido, les dio de palmaditas en la mejilla y pidió refrescos para todos. Solo Luisa parecía enojada ante la aparente felicidad de Rosas, y cuando éste le pasó un refresco lo rechazó y volvió a cabeza del lado de los paseantes. Gracias, no tengo sed. Con la presencia de Julia, la plaza se llenó de luces y de voces. Las mujeres daban vueltas platicando en voz alta. Los hombres, sin atreverse a mirarla, paseaban cerca de ella y aspiraban las ráfagas intensas de jazmín que atravesaba la noche. Y ella, Julia, ¿a quién esperaba? ¿Para quién guardaba aquella sonrisa apenas entrevista? Escrutó la plaza con disimulo, buscaba a alguien y se alejaba de la conversación de sus amigos.
¿Acaso llevaría media hora entre nosotros cuando pidió defraudada irse al hotel? Francisco Rosa se inclinó ante ella y con la punta de los dedos le rozó los cabellos. Pareció sentir de buen agrado su deseo. «Si acabas de llegar», dijeron las gemelas. «Me voy», respondió Julia. Se puso de pie y se volvió hacia Rosas para decirle algo al oído. «Quédate otro ratito. Aguafiestas. Déjenla, sus motivos tendrá», comentó Luisa. «Tengo sueño», replicó Julia. Decidida, hizo ademán de dejar a sus amigos. Un grupo ruidoso atravesó en esos momentos la calle y entró a la plaza. Eran los Moncada, riéndose con aquella risa suya sonora y contagiosa. Venían acompañados de Hurtado y de Conchita. Recordó la frase de Nicolás. «Isabel, un peso por una carcajada». Y mostró a su hermana, de risa fácil, una moneda de plata que ella ganó al instante, echando la cabeza hacia atrás y enseñando una fila guerrera de sus dientes. Julia, indecisa, no acabó de despedirse. Al ver su turbación, Rafaela le invitó a sentarse. «Quédate, mira, ya llegaron esos». «¿De qué hablarán que vienen riéndose?», preguntó su hermana. «Adivinar. Hay veces que me gustaría conocer a la gente de aquí», contestó Rafaela. Julia aprovechó el diálogo de las hermanas y volvió a sentarse, aparentando indiferencia. El grupo de jóvenes pasó frente al de los militares, y Hurtado disminuyó el paso y dejó de reír. Se diría que Julia no lo había mirado. El rostro del general Francisco Rosas, unos instantes antes apacible, se descompuso. Entonces, el teniente coronel Cruz intervino en la conversación. «¿Y para qué quieres conocer esos mocosos y un merólico?», se dijo esta última palabra con desprecio y mirando con reojo al general, para que éste se diera cuenta de la insignificancia del forastero. «Pues no lo sé», contestó Rafaelita, que no tenía ningún interés en conocer a aquellas gentes. «Julia sí conoce a uno de ellos», dijo Luisa malignamente. Sus palabras produjeron el silencio en el grupo de los militares. Las mujeres se quedaron con suspenso y los hombres miraron a sus copas de los árboles. La música se dejó oír ruidosa y la plaza entera pareció girar en torno a Julia, que permaneció quieta y pálida. El general se inclinó ante ella. «Vámonos, Julia». Julia siguió inmóvil con su abanico en la mano mirando al vacío. Rafaela intervino asustado. «Quédense otro ratito. La noche es tan caliente que parece estar al aire libre». «¿Me oyes, Julia? Siempre tienes de ir en contra de la voluntad del general». Y Luisa se inclinó sobre la querida de Rosas. Julia ignoró sus palabras. Seguía inmóvil, parecía de cristal. Cualquier movimiento podía romperla en mil pedazos. El general la tomó por un brazo y con brutalidad la hizo levantarle de su asiento. Julia cedió sin resistencias. «Buenas noches», dijo Rosas, trémulo de ira. Sin más, despedida, cruzó la plaza y atravesó la calle llevándose a la joven. «Le va a pegar». «Sí, le va a pegar», repitió Antonia mintiendo con el terror con el justo Corona. Con los brazos cruzados, permaneció impasible. En la manga de su guerrera estaba la cinta negra de Rosas. Habían ordenado que lo hicieran todos, incluyéndose él mismo, en señal del duelo de la muerte de Damián Álvarez. «Es muy rejega, merece unos fuetazos y luego su azúcar, como las yeguas finas». Ojalá y le dé una buena a ver si se le quita lo mañosa. Y los ojos azules de Luisa se volvieron blancos. Su amante, el capitán Flores, se puso de pie. «Me voy, estoy de guardia». Salió de la plaza y se encaminó a la casa de la Luchi. «Luchi, tienes envidia de Julia». La Luchi se quedó pensativa unos minutos. «¿Por qué me lo preguntas?» «Quiero saber por qué no la quieren las mujeres». «Tal vez porque a ninguna de nosotros nos quieren como a ella», contestó la Luchi con entereza y luego se abrazó a su cuello. Las criadas del hotel contaron que el general, al llegar a su cuarto, golpeó a su querida con un rebenque sin ninguna compasión. Ellas desde el corredor escucharon los golpes y la voz entrecortada del hombre que parecía quejarse. De Julia no se escuchó nada. Luego el general salió a buscar a Gregoria, la vieja ayudante de la cocina, que hacía muchos remedios. «No quiero que venga el doctor Arrieta. Le digo que vaya usted a remediar a la señorita Julia». La voz de Francisco Rosas estaba rota. A las 11 de la noche la vieja salió del hotel para ir a su casa en busca de hierbas. A su vuelta, cuando llamó al cuarto de los amantes, el general salió para perderse en las profundidades del jardín. Gregoria preparó cataplasmas y aguas limpiadoras, y con ellas curó la piel ensangrentada de la más querida de Ixtepec. Luego hizo también
un conocimiento para que Rosas quisiese menos a la joven. Esta parecía no oír los consejos de la vieja. Mire, señorita Julia, échele esto a la copa en que se bebe antes de meterse en la cama con usted, pero no le diga que yo le di la hierba, porque me mata. Julia, echada en la cama, con los ojos cerrados, no contestó. Gregoria se empeñaba en consolarla. Ya verá, niña, con el favor de Dios va a dejar de quererla. Cuando un hombre se pone así, hace pagar con la vida de la mujer. Pero primero Dios se va a aliviar hasta más pronto que usted. Ya lo verá. Julia se dejaba curar muy quieta, temblaba y bebía pequeños sorbitos de coñac para reanimarse. Un trazo violeta de la mejilla la hacía parecer más pálida. Júreme, señorita Julia, que le va a dar ese remedio. Está hechizado. La joven seguía temblando. Y dígame, perdonando la curiosidad, ¿qué hierba le dio usted allá en su tierra para ponerlo así? Preguntó la mujer. Ninguna, Gregoria. ¿A poco el solito se increó tanto? Sí, Gregoria, el solito. Ya tarde el general volvió a su cuarto. Miró a Julia tendida en la cama. Se acercó a ella y con la punta de los dedos le acarició los cabellos. La joven no se movió y su amante se sentó en una silla llorando. Ella lo dejó llorar. Ya me voy, mi niña Julia, dijo Gregoria cohibida. Los amantes no le contestaron. Aquí le dejo su tesanita, niña Julia. También el general dele un trago. Le hará bien, parece muy cansado. Agregó la vieja haciendo un guiño de complicidad. Julia guardó silencio. El general con la cara entre las manos no se ocupó ni de dar las buenas noches.